nueva cuenta, buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro programa del coloquio y lo vamos a hacer yo creo que de un modo bastante acertado y particularmente me siento muy halagado y también muy contento porque el doctor Alejandro Pisanti, quien de modo muy amable aceptó participar en la inauguración con la conferencia de apertura de nuestro coloquio, y es un hombre con una cantidad de compromiso importante, sobre todo por su gran trayectoria académica. No, es real, es real. Voy a dar unos datos, la modestia lo aplaca un poco, pero déjenme nada más dar unos datos que son importantes. Quizás el que ustedes recuerden más recientemente es que él fue miembro de la sesión en la que tuvo aquí la IFLA para generar el IFLA Trend Report del año pasado. Entonces Alejandro fue uno de los invitados que en el contexto mundial se le reconoce por su liderazgo en el tema, en todos y los elementos anexos que se discuten en torno al tema, y ello, bueno, es una distinción que él haya participado junto con la IFLA y otros colegas del mundo para generar este documento que le hemos dado una amplia difusión. Es, digamos, lo más reciente que ustedes podrían observar de él. Pero él es también profesor de carrera de la Facultad de Química de la UNAM, fue secretario del Consejo Asesor de Cómputo, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia y director general de Servicios de Cómputo Académico. Preside la Sociedad Internet de México. En el ámbito internacional ha sido miembro de los consejos directivos de ICANN, por sus siglas, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, del cual fue además vicepresidente por 6 años, y de Sociedad Internet, miembro del Grupo de Trabajo para la Gobernanza de Internet en la ONU, y en la misma ONU, miembro del Grupo Asesor del Foro sobre Gobernanza de Internet. Además de su labor académica internacional, ha realizado labores de consultoría en Internet, comunicación sobre estos temas en medios sociales. Recientemente ha sido distinguido con invitaciones a participar en las conferencias de RightCon, Stockholm Forum on Internet Freedom and Development, Ciberdiálogo y Lab Citizen de la Universidad de Toronto, así como los grupos expertos Panel Estratégico sobre el papel del ICANN en el ecosistema de gobernanza de Internet y Foro de la Haya sobre gobernanza del ciberespacio, por concurso. Sus publicaciones más recientes son capítulos de libros que tienen que ver con la neutralidad de las redes y las reformas en las telecomunicaciones, actores, incentivos, riesgos y principios fundamentales y eventos recientes de gobernanza de Internet. Quiero también agregar que de modo personal le agradezco muchísimo al doctor Pisanti que haya accedido a trabajar el tema por 2 razones. Primero, por el profundo conocimiento que tiene del concepto en particular, porque lo ha trabajado desde diversas perspectivas, como es el concepto de información, así como por su gran capacidad de diálogo interdisciplinario. Entonces, creo que aunado a su currículum, más este conocimiento y su propia forma de ser siempre interactiva y siempre abierta al diálogo, nos hace que tengamos un magnífico comienzo con nuestro coloquio. Dicho esto, y a fin de no apenarlo, porque el hombre es muy modesto, vamos a iniciar este diálogo y de nuevo cuenta, muchas gracias Alejandro por acompañarnos. Muchas gracias, Jaime. Espero desmentir toda la buena impresión que pueda haber creado Jaime con este elogio excesivo y espero no demostrar que esté demasiado infundado, pero es un reto. Muy buenos días, es un honor y un gusto poder estar con ustedes. Están aquí presentes, están seguramente también participando a distancia y algunos, aunque no están presentes, están a través de sus alumnos y colaboradores, colegas de los que he aprendido mucho a lo largo de los años aquí en la universidad, el doctor Buchás, el doctor Ríos, ya no hay oportunidad de hacer público reconocimiento a la doctora Estela Morales y a muchos más con quienes ha sido posible precisamente adentrarme y asomarme, a aprender cuáles son las preguntas, con las respuestas no, en muchos de los temas relacionados con el manejo de la información, su creación, procesamiento, puesta a disposición, crítica y algunas de las evoluciones muy fuertes que están teniendo estas relaciones de la sociedad con la información, que además son parte de una transformación muy rápida que estamos viviendo en toda la sociedad. No de balde se habla de sociedad de la información o sociedad del conocimiento.
Yo voy a ser un poco suelto en el uso de estos términos, no porque confunda información, conocimiento, digamos, confunda datos con información, información con datos, conocimiento con información y sabiduría con cualquiera de ellos, pero porque la terminología es muy suelta, es muy diversa. Y a veces creo que cuando en alguna conferencia me han preguntado por alguna distinción más precisa entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento, creo que la respuesta mejor fundada en los hechos que he podido dar es que sociedad del conocimiento es de lo que hablan los rectores, y sociedad de la información es de lo que hablamos todos los demás. Sociedad del conocimiento es de lo que hablan los rectores cuando están pidiendo la ampliación del presupuesto o digamos, o los investigadores, los miembros del SNI, etcétera, para tener mayor participación e incidencia en las decisiones, y sociedad de la información quienes estamos haciendo el entramado para que esto sea posible. No hay conflicto, sino recurriendo a algo que a mí me resulta muy útil, que es el modelo de capas de las redes de información, en particular el de Internet. Pues simplemente estamos trabajando en capas diferentes y nuestro trabajo está más abajo de la capa 8, que es la de las decisiones a las que nos conducen, digamos, los actores o promotores del concepto de sociedad del conocimiento. Me alegro de haber decidido traer esta presentación, es decir, de esta participación nada más en texto, porque el formato de este salón es muy amigable, mucho más en corto. Si hubiera preparado unas láminas, creo que hubiera preparado una sola para tenerla en despliegue durante toda la conferencia, que tendría una ecuación que dice que entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de omega. Como ustedes saben, esta es la definición de entropía como el logaritmo natural del número de microestados posibles para un sistema y disponibles, a los cuales que pueden ocuparse en un sistema, es decir, no todo el espacio de estados que puede tener un sistema, pero sí aquellos que están ocupados. Y esta entropía, definida así cuantitativamente, nos habla de, es decir, si traducimos esta ecuación, S igual acá al logaritmo natural de omega, a términos más verbales, lo que nos dice es que la entropía es menor mientras más precisión tenemos, más información tenemos acerca de cómo están ocupados los estados disponibles de un sistema. Esta definición de entropía, como K logaritmo natural de omega, es 1 menos la definición de información de Shannon. Shannon, en 1940 y tantos, diré tantos porque la fecha precisa de su trabajo puede quedar un poco oculta, trabajo que sabemos que empezó a tener sistematizado alrededor de 1943 y que fue un top secret del aparato militar de los Estados Unidos hasta 48, que le permitieron publicarlo. Se dedicó precisamente a definir el concepto de información y cuantificarlo de una manera que pudiera permitir su medición y que pudiera permitir la comparación entre la capacidad de transmisión y luego otras características como la robustez, la resistencia o la resiliencia, como le llamamos ahora, es decir, la resistencia a alteraciones de un sistema de información, que era algo que hasta entonces no existía. Es impresionante que hay universitarios vivos, activos, nacidos en el año de la publicación de este trabajo de Shannon, repito, unos pocos años después de que lo realizara. Y para mí es una buena guía cada vez que se habla de información y se me empieza a volver un poco confuso el diálogo o el discurso, regresar a estas definiciones cuantitativas básicas, no para decir, a ver, vamos a sacarle el logaritmo al número de microestados y definir quién tiene más información, pero sí para acordarnos que información es desambiguación. Información es, definido de nuevo en una definición muy coloquial, muy directa también, información es desambiguación, información es reducción de la ambigüedad, reducción de la incertidumbre. Siempre entramos aquí en los planos de la filosofía y la metafísica, la información se refiere a lo que podemos saber o es realmente algo que está en los sistemas, diálogo constante con los colegas en física, donde tanto autores muy expertos como divulgadores muy competentes como James Gleick nos tratan de convencer de que ni la materia existe, todo es información. Creo que ese es un terreno en el que debemos estar conscientes de que es una discusión vigente y existente, sin que necesariamente nos detenga
de trabajar todos los días. Coloquialmente comento que ayer en un coloquio con profesores de bachillerato sobre la enseñanza de la programación y la computación, un colega filósofo preguntaba algo basado en el teorema de Gödel de las proposiciones indecidibles dentro de los sistemas axiomáticos o la incompletez de los sistemas axiomáticos y qué influencia tendría esto sobre la educación en cómputo. Mi respuesta, y la traigo aquí porque creo que se aplica igual para cuando trabajamos sobre temas de información ya en la práctica, era, mira, mano, Gödel es Gödel y Fortran es Fortran, ¿no? O Python es Python o Ruby es Ruby, refiriéndonos a lenguajes de programación. Una cosa es que sepamos y debamos estar conscientes de que las teorías que podemos estar formulando son incompletas, siempre se podrá demostrar que son incompletas, y otra cosa es que hasta que no resolvamos esas paradojas filosóficas no podamos ponernos a trabajar con la sociedad en materia de información. Pero uno de los conceptos que sí creo que debemos manejar es esta idea siempre, digamos, pasar toda discusión sobre información por la criba, de confrontarla con el argumento con la afirmación básica de información es desambiguación. Dice un colega que fue un colaborador de Juan Buchás por muchos años y mío por unos menos, que aprendió en la escuela, en la Facultad de Ingeniería, la frase que dice que información que no sirve para tomar decisiones es chatarra. Quizás esto de nuevo sea una afirmación excesiva, pero otra vez debemos pasar nuestras ideas acerca de la sociedad de la información, las grandes generalizaciones, por este tipo de cribas. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es la importancia, cuál es la tarea de la administración de la información, el procesamiento de la información, la distribución y expansión, el acceso a la información, etcétera, en la sociedad. Desde luego, creo que identifico aquí entre los colegas a muchos que somos informívoros, somos voraces, informívoros, y no importa la aparente irrelevancia que pueda tener el dato, hoy sabemos que siempre habrá cuando menos una conversación sobre un whisky en la cual soltar un dato aparentemente trivial puede demostrar que es totalmente trivial, pero participar en una conversación. Pero más allá de eso, cuando estamos hablando de llevar la información a la sociedad, facilitar el acceso, cuando estamos hablando de los proyectos, por ejemplo, de gobierno abierto, datos abiertos, acceso abierto a las publicaciones, etcétera, si nos estamos basando en una fe básica, implícita en nuestro discurso, que es que la información es importante, más información, o sea, en información más es mejor, en la duda de si la información debe ser filtrada por su calidad antes de ser difundida o difundida, y que otros mecanismos contemporáneos como el crowdsourcing, la llamada sabiduría de las multitudes, cuestionada en algunos casos, pero si dejamos mejor que la información se difunda y la sociedad misma sea la que lo cribe, en última instancia debemos optar por soltarla con los mínimos de validación o con el acceso de la sociedad a poder confrontar su propia validación de esta información. Pero esta idea de más es mejor siempre debe acotarse, en mi opinión, con la idea de que esta información sirva para tomar decisiones, sirva para aumentar, o al menos para crear una infraestructura intelectual en la sociedad que sirva para tomar decisiones. La información ha sido descrita como un fluido vital de nuestra sociedad. Hay quien se refiere a ella como el alimento, la sangre, los nervios, los impulsos nerviosos, cada quien busca la analogía biológica de su preferencia, pero en todos los casos, digamos, a mí me hace resonancia, estas son de estas afirmaciones, les digo yo, marcadas con carbono 14, revelan tu edad, ¿no? Cada vez que hace una referencia a la información como fluido vital, que me parece muy sana, muy importante, recalca el valor de la información, viene a mi mente una imagen de la película Doctor Insólito, o Doctor Strange y cómo aprendí a amar la bomba, de Peter Sellers, con Peter Sellers y Peter Sellers en distintos papeles, en la que uno de los personajes más memorables es un general o un alto rango militar que vive aterrorizado de que los comunistas o los malos de la época están a punto de contaminar los fluidos vitales. Vive obsesionado por estos fluidos vitales, por este riesgo de contaminación. Es una manera de ejemplificar precisamente uno de los problemas que tenemos con la información en la actualidad. La información como fluido vital también tenemos que cuidarla. Es cierto que tenemos que estar atentos a mecanismos en los cuales los custodios de la información ya no pueden ser oráculos inaccesibles en las montañas de Grecia, sino que la información está
O sea, tú la tratas de custodiar aquí, pues mientras más la tratas de custodiar, más se está saliendo. Es un fluido, precisamente, que mientras más lo tratamos de constreñir, más en realidad estamos exprimiendo la esponja y haciendo que se salga por todas partes. La sociedad de la información, la manera en la que hoy nos relacionamos en nuestras sociedades con la información es inseparable de Internet. Internet, como ha dicho Castells, así cumplo ya con otra manda, otro requisito de cualquier conferencia en la era contemporánea, que es citar a Manuel Castells. Ya me palomeo el requisito, pero lo que dice Castells no es un resumen, digamos, de los 3 tomotes de la sociedad red, sino algo mucho más sencillo en una conferencia muy pequeña, en la que fundamentalmente dice: Internet no es la sociedad de la información, pero es la tecnología connatural a la sociedad de la información. Representa, estimula, a la vez tanto refleja como promueve lo que nosotros en gran medida buscamos en la sociedad de la información. Internet es más que una red o una tecnología. Internet tiene unos 3 a 5 principios fundamentales que no podemos dejar de tener presentes cuando hablamos de información, cuando nos acercamos a la sociedad con su manejo de la información. El principio fundamental de diseño de Internet es el de interoperabilidad, y este es un principio fundamental en todo lo que nosotros hacemos o ayudamos a hacer ahora a la sociedad. La sociedad ya no está esperando a los bibliotecólogos o a las universidades para que hagan las tareas relacionadas con la información que la sociedad requiere. Traslado un comentario que hice ayer también ante una pregunta en este mismo coloquio sobre programación para maestros del bachillerato. ¿Qué tan importante es el aprendizaje del cómputo y la programación? Las universidades deben o no incorporarlo. La sociedad nos lo está diciendo de una manera muy sencilla. Cuando vemos que un corporativo tan importante como el de Carlos Slim decide financiar a la traducción de los contenidos de la Han Academy al español, nos está diciendo cuánto le importa, está poniendo el dinero sobre la solución de un problema, y nos está diciendo las universidades o el sistema escolar, cuando menos en su conjunto, no lo están haciendo. Y tenemos que regresar a este principio de interoperabilidad para que esto sea accesible, asegurarnos del cumplimiento de estándares, de la promoción de estándares abiertos en lugar de cerrados, etc. Segundo principio fundamental, un autor en una TED Conference los llama los 4 superpoderes de Internet. El segundo de estos es la apertura, y probablemente es el más importante de todos. Cuando hablamos de apertura en Internet, hablamos primero de que la red está concebida como una red abierta en la que podemos conectar cualquier dispositivo a condición de que cumpla los estándares. Segundo, esta apertura significa que no hay que registrar el dispositivo, no hay que solicitar autorización. Si recordamos los intentos de meter videoteléfonos y la imagen de la familia supersónico, en la que el futuro estaba representado por medios de transporte individuales, ¿no? Los jetpacks y las videollamadas. La videollamada no llegó a través de las redes telefónicas que hubieran tenido que modificar el conmutador, autorizar el videoteléfono. Recordamos algunos incluso intentos de hacer esto en México que fracasaron por completo. Y en cambio, por la vía de Internet, la videollamada hoy es tan fácil, tan accesible y tan común a través de Skype y otros dispositivos por el estilo, que incluso ya nos sobra, ¿no? Creo que más de uno de nosotros tendrá la experiencia de que está en una llamada por Skype y suprime el video. Siempre le decimos a la tía que es porque se está comiendo la anchura de banda, y en realidad lo que queremos es que no vea a la tía cómo nos picamos la nariz o cómo estamos consultando el correo y haciendo cualquier otra cosa, mientras tenemos esta imagen que era la aspiración de futuro de nuestra propia generación. Es decir, nosotros mismos estamos teniendo que aprender que cuando hacemos las cosas abiertas también tenemos que tener cuidado con lo que queremos, porque se nos puede cumplir. El siguiente principio, además del de apertura, es el principio de punta a punta. Es el principio que nos dice que lo que ocurre en un extremo de Internet debe estar determinado solamente por los extremos. La red como tal debe dedicarse exclusivamente a pasar eficientemente los paquetes de información sin averiguar qué son, sin priorizarlos por lo que son. Siempre es posible hacer una red telefónica mejor que la telefonía por Internet, siempre es posible hacer una red para transmitir televisión mejor que Internet. Cualquiera de estos mecanismos se puede optimizar mejor fuera de Internet. Lo que pasa es que hay que hacer una red para cada uno de ellos en ese esquema. Mientras que en Internet, manejando bien la red, podemos usar una sola red para simultáneamente hacer telefonía, hacer telegrafía, hacer correo, hacer televisión, hacer cine, pero sobre todo lo más importante con la apertura de Internet y el principio de punta a punta es que cualquiera puede ahora mezclarlos.
Y entonces tenemos estas combinaciones de película, chat, juego, etcétera, una innovación sin pedir permiso y un permanent beta, todo está siempre a prueba, sujeto a que alguien nos presente algo mejor, que son los principios emergentes, las cualidades emergentes de Internet. Si lo que nosotros hacemos con la sociedad en materia de su manejo de la información, producirla, difundirla, criticarla, mejorar su calidad, archivarla, volverla encontrable, etcétera, no cumple con estos principios, nos estamos quedando atrás del potencial de la tecnología y estamos invitando a la sociedad a que nos rebase por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por todos los caminos, porque la sociedad está aprovechando esta apertura, esta interoperabilidad, esta neutralidad de la red, que es el correlato político de la neutralidad del principio de punta a punta, para hacer sus propios procesos de la información. Tenemos entonces estos valores fundamentales como la base de lo que estamos viendo como acciones disruptivas. Este término está demasiado choteado, pero acciones que están rebasándonos y transformando la sociedad de una manera muy rápida, con lo que yo llamo oportunidad digital, que es ir más allá, digamos, de cuando el automóvil era llamado horseless carriage, ¿no? Carreta sin caballos, cuando su gran ventaja era que iba a reducir la contaminación porque ya no iba a tener que haber residuos de los caballos en las calles y el aire de Nueva York iba a ser limpio, ¿no? Pasando, digamos, de esas sustituciones a la creación de mecanismos completamente nuevos, de operaciones y acciones y maneras de vivir completamente nuevas, más allá de las jurisdicciones de los estados tradicionales. Estamos cuestionando el mismo modelo westfálico, el modelo del Tratado de Westfalia, de que el soberano manda dentro de sus fronteras, los ciudadanos están bien satisfechos por lo que haya dentro de sus fronteras o lo resuelven dentro de sus fronteras, a mecanismos en los que las fronteras son absolutamente ignoradas, para bien o para mal, pero empezar a entender este tipo de cosas y la arquitectura de capas de Internet nos ayuda a entender también arquitectónicamente nuestra sociedad y las decisiones que debemos tomar respecto a la información. Cuando nos espantan con el ciberdelito y el fraude en Internet o con el tráfico de imágenes de abuso infantil en Internet, en lugar de enfocarnos en que es Internet la que lo produce, tenemos la oportunidad desde las universidades, la gente que conoce este tipo de temas, la parte mejor informada de la sociedad, decir, espérenme tantito, primero vamos a ver qué parte de la mente del defraudador y del defraudado son las que se combinan para producir el fraude, y luego veamos cómo manejamos el efecto de Internet, que es un efecto amplificador, un efecto que facilita la ocultación el ocultamiento del perpetrador o del delincuente, pero que no cambia el hecho de que hay un fraude ajustado a la medida de cada persona que puede ser engañada. La mayoría de ustedes deben haber pasado ya por la experiencia de morirse de risa en una conferencia o en una conversación en la que les dicen que ustedes desde luego no caerían, ya no caen, ¿no?, en estas ofertas de hacerse de $300 millones en lingotes de oro en Liberia o en Nigeria. Pero ¿cuántos de ustedes no saben de académicos que se han encontrado un día en un centro de congresos de Estambul habiendo pagado $700 de inscripción más su propio viaje para asistir a una conferencia que no existe? El fraude, como dice uno de nuestros amigos, existe primero dentro de la cabeza del defraudado. Creer que algo puede pasar, que puede haber una conferencia que acepte tus papers que han sido rechazados, además que esté buscando los papers que te han rechazado en todas las demás, que de la nada va a surgir alguien que sí se interese en tu trabajo académico, que no ha podido ser validado por otros, tiene un elemento de pensamiento mágico y alguien ha descubierto que estás dispuesto a pagar $700 por él. Entonces, este es el tipo de análisis que debemos hacer, aprendiendo qué es lo que le añade para podérselo quitar Internet a todas nuestras conductas humanas y dar lugar a una mejor relación con Internet a partir de una mayor inteligencia, que debe ser finalmente el efecto de la difusión de la información. La gobernanza de Internet está asociada íntimamente a este tipo de temas. Mientras creamos que Internet es mejor siendo descentralizada, siendo un producto en el que participan simultáneamente entidades gubernamentales con sus capacidades muchas veces muy limitadas, académicos, tecnólogos, ciudadanos, empresas privadas, mientras reconozcamos los problemas como que la plaza pública está montada sobre una infraestructura privada, vamos a poder contribuir a orientar las decisiones que se toman en Internet sin imaginarnos esta especie de gobierno mundial de Internet único. Y nos enfrentamos entonces a los problemas, con esto nos podemos enfrentar a los problemas realmente relevantes
como los de la generación de competencias digitales y una ciudadanía digital, debatir intensamente de una manera muy realista. Este es el tipo de foro donde esto se puede hacer con la mayor competencia. Por eso me dio mucho gusto, entre otras cosas, la invitación de Jaime para participar en este coloquio, el concepto de nativos digitales. Cuando me hablan de nativos digitales, volteo y veo al doctor Buchás, volteo mucho más modestamente, levanto la mano yo, veo a quienes introdujeron la computación en la universidad y la difundieron, veo como nativos digitales a todos los que están presentes aquí, ¿no? Todos nosotros hemos adoptado la tecnología de la que se enorgullecen los niños, y algunos de nuestra edad, dice de la mía, soy el más viejo de la sala, dicen que solo los jóvenes la dominan. Creo que nosotros nos podemos acercar. Ustedes seguramente conocen los estudios, por ejemplo, de la Biblioteca Británica acerca del comportamiento de los jóvenes ante la información, o el search behavior, el comportamiento de búsqueda. Nos damos cuenta que en realidad, desde luego, dominan la botonología de los dispositivos. Algunos tienen conocimientos muy profundos de la tecnología que no debemos aspirar a alcanzar, como nuestros abuelos no aspiraban a volverse ingenieros de los automóviles, que eran la tecnología más atractiva y revolucionaria de su momento, sino solamente buenos choferes o buenos dueños de estacionamientos. Pero por otra parte tenemos mucho que enseñarle a la sociedad sobre simplemente cómo buscar la información, entender cuáles son los algoritmos, cómo Google decide qué es lo más relevante para trucar a veces el algoritmo y que nos dé la información que realmente estamos buscando, o reconocer con la sociedad que la información en realidad ha pasado en una fracción brevísima de nuestras vidas de ser un bien escaso y difícil de conseguir a ser algo que hay en exceso, y que nuestro problema no es encontrar. El problema o la ventaja, digamos, de un buscador no es que encuentre, sino que filtre aquello que es relevante para nuestra búsqueda. Ese es el tipo de elementos, digamos, que forman una verdadera ciudadanía digital, donde yo percibo que las universidades, no solo la UNAM, sino muchas otras, se están quedando atrás de las necesidades. Estamos en deuda con la sociedad en la orientación precisamente de este tipo de temas que son producto de esta disrupción. Tenemos que participar en discusiones como la un trabajo muy importante de Eli Pariser que se llama la Filter Bubble, ¿no? Tenemos pocos lugares como el intelecto reunido aquí en esta sala hoy para discutir cuáles son, cuáles no son los efectos, digamos, de que busquemos siempre lo mismo en el mismo lugar, hablemos siempre con los mismos, el efecto de la cámara de eco que describe un autor como Sunstein, la polarización en la sociedad que está descrita incluso en términos de televisión. Recuerdan ustedes estudios específicamente que nos hablan de cómo crecientemente los votantes demócratas de Estados Unidos, por el Partido Demócrata, pues, recurren a medios como CNN, los votantes republicanos a medios como Fox, y cuán poco se entrecruzan ya sus accesos a fuentes de información. Las pocas cosas que nos dan esperanza es que los votantes del Partido Demócrata tienen como 20% mayor huella informativa que los del Partido Republicano, es decir, sí están más abiertos a la diversidad que los del Partido Republicano, cada uno dentro de su cámara de eco, pero la cámara de eco del Partido Demócrata alcanza un poco más lejos. Tenemos que reflejar este tipo de estudios para la sociedad en México, porque la polarización de la opinión pública, la opinión política y hasta trasladada hasta las relaciones personales en México también debe ser un motivo de alarma. No lo vamos a resolver nada más con la disponibilidad de información, pero sin la disponibilidad de información creadora de pensamiento crítico no vamos a avanzar. Algunos temas calientes para terminar, voy a hacer nada más un listado y una mini referencia. Uno es, desde luego, el de nuestros derechos y obligaciones respecto a la información, el acceso a la información pública, a la información en general, a la información de calidad, a la información que contribuya a la toma de decisiones, la privacidad, el balance entre el acceso a la información y la privacidad es un balance que está en un desafío constante y constantemente creciente. Ya no basta con ocultar nuestra información o con solo proveer pequeñas cantidades de información a cada servicio que nos pide información a cambio del servicio. Todos estos sistemas donde ustedes mejor que nadie sabe que si el servicio es gratuito o si el producto es gratis, el producto eres tú.
El producto es tu información, la posibilidad de correlacionarla y crecientemente con métodos estadísticos, con métodos de lo que llamamos Big Data, etcétera, la posibilidad de inferir, de desanonimizar la información personal a pesar de que individualmente se haya entregado anónima, estudios médicos, información de salud, información de cómo manejas, dónde andas, a qué velocidad conduces tu carro. Asómense ustedes simplemente a los servicios, a la memoria de la localización en Google Maps, en su cuenta de Google, para ver cómo están registradas cada una de sus paradas en la farmacia o en algún otro lugar, en el camino del trabajo a la casa, a la hora exacta a la que salieron del trabajo. Quien pueda hacerse de esta información sabe mucho más de ustedes que lo que ustedes mismos pueden registrar. Este tipo de cosas las tenemos que trabajar sin entrar en la locura, lo que a mí me parece una locura de la Unión Europea y de países como Francia y Alemania o España, de odiar a Google y tratar de atarle las manos, en lugar de preguntarnos por qué no hay un Google mexicano como no hay un Google español o un Google europeo en general. ¿Qué frenos a la innovación estamos teniendo que vencer en lugar de tratar de parar la innovación ajena? Entre estos hay un tema muy importante en el cual me dio mucho gusto ver hace unos meses que el instituto ya se ha puesto manos a la obra, que es el de gobierno abierto y datos abiertos, ver que se está formando con el conocimiento profesional de este instituto a bibliotecólogos y archivólogos para que sepan procesar, manejar, clasificar y volver accesible la información para los proyectos de gobierno abierto. Me da muchas esperanzas precisamente de que este manejo ético de la información sea además muy competente y se difunda rápidamente. Voy a dejar solamente 2 temas más y una conclusión. El tema de acceso abierto, creo que tenemos que reflejarlo en 2 direcciones. Por un lado, nosotros debemos volver accesible la información, todo el tema de publicaciones en el que la UNAM fue pionera antes de que se llamara acceso abierto, pero que ahora el reflector lo trae, por ejemplo, correctamente la Universidad Autónoma del Estado de México, porque se molestó en cabildear con su senadora Ana Lilia Herrera y sacar una ley de acceso abierto, conseguir la presencia del presidente de la República para promulgarla, aunque sabemos que tiene déficits, como que los déficits fueron impuestos por la propia academia. Es decir, las leyes de acceso abierto en México, las recién publicadas y que están entrando en ejercicio, no obligan a los investigadores a hacer pública la información pagada por dineros públicos. Nada más lo vuelven factible. Le dan al CONACYT la facultad no de obligarnos, sino de crear incentivos y repositorios de esta información pública. La resistencia vino de la academia. Fue la Academia Mexicana de Ciencias y algunas de nuestras instituciones las que más rudamente presentaron resistencia a esta obligación. No quiero criticarlas ni descalificarlas por ello, tenemos que entender los motivos y poder avanzar en una política, pero llevar el liderazgo desde nuestras universidades es algo a lo que debemos volver. Un tema también reciente en el que yo tengo la esperanza de que este instituto y los colaboradores o los participantes en este coloquio desde otras instituciones presentes o que están conectados, digamos que son ciberparticipantes, como decía Jaime al iniciar su discurso, aborden el tema del derecho al olvido. El tema de lo que se llama derecho al olvido es un tema extremadamente complejo. Como ustedes saben, este tema venía manejándose como un tema más filosófico y general a partir del libro The Elite de Víctor Mayer-Schoenberger, que tiene una propuesta tecnológica inalcanzable, que es que le pongamos un sello de tiempo de caducidad, una fecha de caducidad a toda la información que almacenemos y que excluye la facilidad con la que cualquiera de nosotros podría fotografiar en película, ¿no? Una pantalla en la que estuviera un dato que puede ser lesivo para alguien y guardarlo por 20 años. Hay antecedentes de toda la vida de que esto es una conducta humana, no es una conducta tecnológica, es la mala leche de las personas la que hace que guardes un dato para después castigar con él a alguien 20 años más tarde, ¿no? Las fotos de las borracheras de nuestros jóvenes, el órgano más fotografiado en Facebook, que son las anginas, ¿no? Las amígdalas, con la boca abierta, gritando Merol con los dedos en una posición de júbilo, ¿no? Este tipo de cosas creemos o tememos que van a regresar a castigarlos dentro de 20 años, como a otras personas lo han hecho, plagios y cosas por el estilo. Pero este tema de derecho al olvido se ha vuelto un tema muy candente. Pronto veremos discusiones en el IFAI al respecto, por ejemplo, a partir de un litigio en Europa, que ha tenido además el efecto paradójico de volver célebre
al señor Costeja, ¿no? Que trataba precisamente de que su deuda de hace 20 años fuera olvidada. Bueno, ahora no hay deuda individual más conocida que el adeudo de Costeja, ¿no? Pero este efecto paradójico se debe a que la Corte Europea de Justicia determinó en una sentencia que la información del adeudo no puede ser borrada. La Corte no encontró ningún motivo para pedirle a los tribunales donde se litigó esa deuda que borre de su boletín judicial o de su archivo de sentencias esa sentencia, ni al diario La Vanguardia en España, que publicó, como es una obligación, se publican los laudos judiciales con todo el mundo. Bueno, pues ahí se publicó, eso no es susceptible de ser borrado, pero la orden judicial entonces es al buscador Google en España o en Europa, de que quite de sus registros, lo cual lo obliga a llevar un registro de todo lo que debe de registrar, es decir, tecnológicamente es demencial, porque ahora hay un activo de toda la información dañina del mundo, de toda la información que la gente ha creído dañina, que está esperando a ser hackeado. Y lo que creemos, yo creo que una lectura que hacemos muchos desde el lado más bien técnico y más racional del asunto, es que lo que le ordenó el juez a Google es que se emborrache, ¿no? Es decir, que no encuentre la información a pesar de que esta información está archivada en otro lado. Si ustedes hablan con los abogados de datos personales, de protección de datos personales, pues nos dicen que este es un motivo de alarma muy serio y que les parece una magnífica sentencia y que se debería empezar a replicar en la legislación para no depender nada más de los laudos judiciales y llevarse a todo el mundo. Yo creo que para muchos más esto es realmente descabellado, o por lo menos no es la ruta. Si vas a legislar, hay que legislar con base más bien, por ejemplo, en reputación y no en protección de datos personales, porque si legislamos o discutimos sobre reputación, vamos a estar discutiendo sobre el verdadero problema y no sobre un derivado que es cómo quedó registrada y convertida en datos personales la sentencia. Y por otra parte, pues los problemas que nos enseña el análisis de Internet, temas de escalabilidad, temas de adaptación a los contextos nacionales, etcétera, van a ser muy, muy complejos. Este es el tipo de debates en los que yo creo que debemos salir proactivamente a buscarlos desde las universidades. No debemos esperar a que 3 años después en un foro académico podamos analizar el daño consecuencial, sino que debemos salir a buscarlos. Y sobre este tema de derecho al olvido, una última perspectiva. Nos dicen, por ejemplo, colegas en Argentina o en Guatemala, países que han sufrido décadas de represión militar, de daño muy serio del gobierno a la sociedad, que el derecho al olvido les parece una amenaza brutal en la manera en la que está implementado a lo que estos países todavía están tratando de terminar de reconstruir, que es la memoria. Ellos todavía están buscando el derecho a hacer valer el derecho a la memoria histórica, a la memoria de quiénes fueron los represores, dónde fueron a dar, como se ha visto recientemente en Argentina, los niños que les fueron quitados a los reprimidos y regalados o vendidos a las familias cercanas a los represores. Este tipo de cosas son las que le deben poner una cota a cualquier derecho al olvido que nuestra sociedad finalmente adopte. Este es el tipo de temas en los que yo creo que debemos regresar, pero no solo regresar, sino tomar la delantera desde las universidades y precisamente desde el expertise de gente como la que se reúne en este coloquio. Aprender a archivar, ustedes deben enseñarnos al resto de la sociedad a seleccionar, archivar, depurar, ordenar, presentar, volver posible de encontrar la información y para ello además preservar y expandir una Internet que sea interoperable, que sea abierta, que sea neutral y que sea libre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada más un último favor, si puedes proporcionarnos tu correo electrónico, porque no tendremos lamentablemente tiempo para preguntas. Tenemos la siguiente mesa en puerta y si nos quisieras permitir escribirte a tu correo electrónico, porque seguramente habrá muchos de los colegas que quieran entrar en contacto contigo para seguir tratando el tema. Con todo gusto, es apizan@unam.mx, apizan con S, @unam.mx. Bien. Pues Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que pronto tengamos de nuevo cuenta tu diálogo, tu entretenido y bien fundamentado y articulado diálogo con los colegas. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor.